la historia de un amor que parecía eterno. Durante más de 2 décadas, la historia de amor entre Nuria Roca y Juan del Val fue vista como un ejemplo casi perfecto dentro del mundo del espectáculo. En una industria donde las relaciones suelen romperse con la misma rapidez con la que comienzan, ellos parecían ser la excepción. 26 años juntos no eran solo un número, eran una vida compartida, una familia construida con paciencia y una complicidad que muchos envidiaban en silencio. Nuria Roca, una mujer carismática, inteligente y llena de energía, conquistó al público desde sus primeras apariciones en televisión. Su sonrisa, siempre natural, y su capacidad para conectar con la audiencia la convirtieron en una de las figuras más queridas del panorama mediático. Pero detrás de las cámaras había una historia más íntima, menos visible, que solo unos pocos conocían realmente. Juan del Val, por su parte, no era simplemente el marido de. Escritor, analista, hombre de carácter firme y pensamiento profundo, siempre se mostró como alguien que no temía decir lo que pensaba. Su relación con Nuria comenzó en una etapa en la que ambos todavía estaban construyendo sus carreras. Se encontraron en un momento en que la vida aún no les había mostrado todas sus complejidades. Se conocieron en un entorno profesional, donde las conversaciones largas y las miradas cómplices fueron dando paso a algo más profundo. Al principio, lo suyo fue discreto, casi secreto. Pero con el paso del tiempo, la relación se consolidó, y lo que comenzó como una chispa terminó convirtiéndose en un fuego constante. Su boda no fue un evento excesivamente mediático, pero sí significativo. Representaba el inicio de una etapa que prometía estabilidad en medio del caos del mundo exterior. Juntos construyeron una familia, tuvieron hijos, compartieron proyectos y durante años lograron equilibrar la vida pública con la privada. En entrevistas, ambos hablaban el uno del otro con admiración. Nuria destacaba la inteligencia de Juan, su capacidad de análisis, su forma de ver la vida sin filtros. Juan, en cambio, hablaba de Nuria como una mujer fuerte, independiente, pero también profundamente emocional. Parecían complementarse de una manera casi perfecta. Pero como sucede en muchas historias largas, la rutina comenzó a instalarse poco a poco, no de forma abrupta, sino silenciosa. Las agendas llenas, los compromisos profesionales, los viajes constantes, todo empezó a crear pequeñas grietas invisibles. Nada alarmante al principio. Solo detalles. Las conversaciones largas se volvieron más cortas, las miradas cómplices más escasas, y aunque desde fuera todo parecía igual, dentro algo estaba cambiando. Sin embargo, nadie lo notaba. Ni los fans, ni los medios, ni siquiera muchos de sus amigos cercanos. Seguían siendo la pareja sólida, el ejemplo de estabilidad, el matrimonio que había sobrevivido al paso del tiempo. Lo que nadie sabía era que, bajo esa apariencia de perfección, se estaban acumulando silencios. Y a veces, los silencios son más peligrosos que cualquier discusión. Con el tiempo, Juan del Val empezó a notar la creciente distancia entre ellos. No podía explicarlo del todo, pero sentía que algo se le escapaba. No eran discusiones públicas ni conflictos abiertos, era algo más sutil, una sensación. Por su parte, Nuria Roca seguía adelante con su vida profesional, siempre impecable frente a las cámaras. Pero en su interior comenzaban a surgir preguntas que nunca antes se había planteado. Preguntas sobre el tiempo, sobre el amor, sobre lo que significa realmente compartir una vida con alguien durante tantos años. El problema de las historias largas es que, a veces, uno deja de preguntarse si sigue siendo feliz, porque simplemente asume que debería serlo. Y así, sin que nadie lo viera venir, la historia que parecía inquebrantable comenzó a cambiar. No con un gran evento, ni con un escándalo inmediato, sino con algo mucho más peligroso. La lenta transformación de dos personas que, sin darse cuenta, empezaban a caminar en direcciones diferentes. Este es solo el comienzo, la sospecha que lo cambió todo. Durante semanas, quizás meses, Juan del Val intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza, que aquella sensación incómoda, persistente, no era más que el resultado del cansancio, del estrés acumulado, de los años que inevitablemente transforman cualquier relación. Después de todo, llevaban más de 2 décadas juntos. Era normal que ya no todo fuera como antes, ¿verdad? Pero había algo que no encajaba. No era un cambio brusco, ni una señal evidente. Era más bien una suma de pequeños detalles, casi imperceptibles para cualquiera que no conociera profundamente a Nuria Roca. Pero Juan sí la conocía. La había observado en silencio durante años. Sabía cómo respiraba cuando estaba tranquila, cómo evitaba la mirada cuando ocultaba algo, cómo su tono de voz cambiaba apenas unos matices cuando no decía toda la verdad. Y ahora, todo eso estaba ocurriendo. Al principio fueron los horarios. Nuria siempre había tenido una agenda apretada, pero de pronto comenzaron a aparecer compromisos de última hora.
Reuniones que se extendían más de lo previsto. Grabaciones que terminaban demasiado tarde. Excusas perfectamente razonables, pero cada vez más frecuentes. Es solo trabajo, se decía Juan. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero luego vinieron los silencios. Antes, al final del día, solían sentarse juntos, aunque fuera unos minutos, para hablar. De cualquier cosa. Del trabajo, de los niños, de la vida. Ahora, esas conversaciones se habían vuelto escasas. Y cuando ocurrían, algo faltaba. La conexión. La naturalidad. Esa complicidad invisible que siempre había definido su relación. Nuria sonreía, sí. Respondía, sí. Pero había una distancia que Juan no sabía cómo atravesar. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, el teléfono vibró sobre la mesa. Juan no era un hombre celoso. Nunca lo había sido. La confianza había sido, desde el principio, uno de los pilares de su matrimonio. Nunca había sentido la necesidad de revisar nada, de cuestionar nada. Hasta ese momento, la pantalla se iluminó por un segundo. No llegó a ver el mensaje completo, solo un fragmento, unas pocas palabras que, sin embargo, se quedaron grabadas en su mente. Te echo de menos. Anoche fue. El resto desapareció antes de que pudiera leerlo. Juan apartó la mirada de inmediato, como si hubiera tocado algo prohibido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía por qué, pero en ese instante algo dentro de él se quebró. No dijo nada cuando Nuria salió del baño. No preguntó. No acusó. Simplemente observó. Esa noche, ella estuvo más callada que de costumbre. Evitó el contacto visual en varias ocasiones. Y cuando él intentó iniciar una conversación, respondió con frases cortas, casi mecánicas. Estoy cansada, dijo ella antes de irse a dormir. Juan se quedó solo en el salón, con la mente llena de preguntas. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y por qué ese tono tan íntimo? Los días siguientes fueron aún más extraños. Juan comenzó a notar patrones. Nuria protegía su teléfono más de lo habitual. Sonreía al leer ciertos mensajes, pero Gulter ocultaba la pantalla con rapidez si él se acercaba. Había momentos en los que parecía ausente, como si estuviera en otro lugar, en otra historia que él no conocía. La duda empezó a transformarse en sospecha. ¿Y la sospecha? En miedo. Porque no se trataba solo de una posible traición. Se trataba de perder todo lo que habían construido juntos. 26 años no eran fáciles de reemplazar. No eran una etapa pasajera, eran una vida entera. Una tarde Juan tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esperó el momento adecuado. No quería una discusión impulsiva, no quería gritos ni reproches vacíos, quería la verdad. Cuando Nuria llegó a casa esa noche, él estaba sentado en el mismo lugar de siempre. Pero algo en su mirada había cambiado. Tenemos que hablar, dijo con calma. Ella se detuvo en seco. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. ¿Sobre qué?, respondió ella, intentando mantener la normalidad. Juan la miró directamente a los ojos, y en ese instante, sin necesidad de más palabras, Nuria supo que algo se había roto, porque hay momentos en los que el silencio deja de proteger y empieza a revelar. Ese fue uno de ellos. El aire en la habitación se volvió pesado. Ninguno de los dos se movía. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir primero. Pero ambos entendían que ya no había marcha atrás. La verdad, esa verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La verdad que nadie estaba preparado para escuchar. El silencio que llenaba la habitación no era un silencio cualquiera. Era denso, pesado, casi insoportable. De esos que no solo separan a dos personas, sino que también las obligan a enfrentarse a todo lo que han evitado durante demasiado tiempo. Juan del Val no apartaba la mirada. Había esperado ese momento más de lo que estaba dispuesto a admitir. Días enteros repitiendo en su mente lo que iba a decir, intentando controlar cada palabra, cada gesto. Pero ahora que estaba ahí, frente a Nuria Roca, todo parecía más difícil. No voy a dar vueltas, dijo finalmente con una voz sorprendentemente firme. Quiero que me digas la verdad. Nuria lo miró en silencio. Sus ojos, normalmente tan expresivos, parecían ahora proteger algo. Algo que llevaba tiempo guardando. ¿Qué verdad?, respondió ella, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Juan respiró hondo. ¿Hay alguien más? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Por un instante Nuria no respondió, no negó, no se indignó, no se defendió. Y ese silencio fue la primera confirmación. Juan sintió como algo dentro de él se rompía lentamente. Solo respóndeme, insistió él, esta vez con un matiz de dolor imposible de ocultar. Después de todo lo que hemos vivido, me lo debes. Nuria bajó la mirada, y entonces ocurrió, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero definitivo. Sí. La palabra fue suave, apenas un susurro, pero tuvo el impacto de una explosión.
Juan cerró los ojos por un segundo. No gritó, no golpeó nada, no perdió el control, pero su cuerpo entero se tensó como si estuviera conteniendo algo mucho más grande que la rabia. ¿Desde cuándo?, preguntó con la voz quebrándose por primera vez. Nuria tardó en responder. No fue algo planeado. Empezó buscando las palabras. Ocurrió poco a poco. ¿No te he preguntado eso?, la interrumpió él, ahora más directo. ¿Desde cuándo? Ella dudó. Ya dudó. Hace unos meses. Meses. Esa palabra resonó en la mente de Juan como un eco interminable. Meses viviendo juntos. Meses compartiendo la misma casa, la misma mesa, la misma vida, mientras todo eso ocurría en secreto. ¿A quién es que?, preguntó él. Nuria levantó la mirada lentamente. No lo conoces. Eso no importa, respondió Juan con frialdad. Quiero saberlo. Hubo otro silencio, más corto esta vez. Es alguien más joven, dijo ella finalmente. Esa frase fue diferente. No solo confirmaba la traición, la hacía más real, más concreta, más difícil de ignorar. Juan soltó una leve risa sin humor. Claro, murmuró. Tenía que ser así. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación. No sabía exactamente a dónde iba, pero necesitaba moverse, respirar, escapar de ese momento sin salir realmente de él. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo sin mirarla. No es que haya otra persona. Se detuvo, la miró de nuevo. Es que ya no te reconozco. Las palabras golpearon a Nuria con fuerza. Por primera vez su expresión se quebró. Yo tampoco me reconozco, respondió ella casi en un susurro. Ese no era el guión que Juan esperaba. Por un momento, el enojo dio paso a algo más complejo, más confuso. ¿Qué significa eso?, preguntó. Nuria respiró profundamente. Sus manos temblaban ligeramente. Significa que, durante años, fui exactamente lo que se esperaba de mí. Esposa, madre, profesional, todo perfecto. Hizo una pausa. Pero en algún momento, dejé de preguntarme quién era yo realmente. Juan frunció el ceño. ¿Y eso justifica esto?, señaló, sin necesidad de especificar más. No, respondió ella con rapidez. No lo justifica. Otra pausa. Pero lo explica. La habitación volvió a quedarse en silencio. Esta vez, no era solo un silencio de confrontación. Era un silencio lleno de verdades lleno de verdades incómodas. Juan volvió a sentarse, pero ahora parecía más cansado, más vulnerable. ¿Lo amas?, preguntó de repente. Nuria no respondió de inmediato, y esa duda dolió más que cualquier respuesta. No lo sé, dijo finalmente. Esa fue la segunda vez que algo dentro de Juan se rompía, porque hay respuestas que duelen, y hay otras que destruyen. Entonces, ¿qué es esto?, insistió él. Nuria lo miró con lágrimas contenidas. Es algo que me hizo sentir viva otra vez. La sinceridad de esa frase fue brutal. No había excusas, no había mentiras, solo una verdad cruda. Juan asintió lentamente, como si finalmente estuviera entendiendo algo que no quería comprender. Y yo, dijo con voz baja. ¿Qué soy yo entonces? Nuria no pudo responder, porque algunas preguntas no tienen una respuesta que no duela. El tiempo pareció detenerse una vez más. 2 personas, una historia de 26 años. Y ahora, un punto de quiebre imposible de ignorar. Lo que antes era seguro, ahora era incierto. Lo que antes era amor, ahora era duda. Y lo que antes era un para siempre, se había convertido en una pregunta sin respuesta. Cuando el secreto deja de ser privado, el silencio que había quedado suspendido entre Nuria Roca y Juan del Val, aquella noche, no desapareció al día siguiente. Tampoco a la semana siguiente. De hecho, no desapareció nunca. Se transformó, se volvió más frío, más distante, más peligroso, porque ya no era un silencio que ocultaba, sino uno que separaba. Durante los días posteriores a la confesión, la casa dejó de sentirse como un hogar. Cada habitación parecía tener un peso distinto. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora resultaban incómodos, casi insoportables. Compartían el mismo espacio, pero ya no compartían la misma realidad. Juan dormía poco, apenas hablaba. Se refugiaba en su trabajo, en sus pensamientos, en cualquier cosa que le permitiera evitar el dolor directo. Pero había algo que no podía evitar, la imagen constante de todo lo que creía tener, desmoronándose. Nuria, por su parte, parecía atrapada en una contradicción permanente. Por momentos intentaba actuar con normalidad, preparaba el desayuno, respondía a mensajes, cumplía con sus compromisos profesionales. Pero bastaba una mirada, un gesto, un recuerdo, para que todo volviera a caer. No era solo culpa, era confusión, era miedo, y era, sobre todo, la certeza de que nada volvería a ser como antes. Pero lo peor aún no había llegado, porque los secretos, cuando permanecen demasiado tiempo bajo presión, terminan encontrando una salida.
Todo comenzó con un detalle aparentemente insignificante. Un comentario. Un mensaje filtrado. Una fotografía tomada en el momento equivocado. Nadie supo exactamente cómo ocurrió. Nadie pudo señalar un único origen. Pero en cuestión de horas, lo que había sido una crisis privada comenzó a convertirse en un tema público. Primero, fueron rumores en redes sociales, publicaciones ambiguas, insinuaciones sin nombres, teorías construidas por desconocidos. Nada concreto, pero suficiente para despertar la curiosidad. Después llegaron los titulares, frases incompletas, preguntas provocadoras, suposiciones disfrazadas de información, crisis en una de las parejas más sólidas del espectáculo. Fuentes cercanas hablan de una posible ruptura tras más de 2 décadas juntos. Un tercero en discordia podría haber cambiado todo. El nombre de Nuria comenzó a aparecer con más frecuencia de lo habitual, y con él, inevitablemente, el de Juan. El teléfono no dejó de sonar. Periodistas, productores, amigos, incluso personas que llevaban años sin hablar con ellos. Todos querían saber, todos querían confirmar, pero nadie sabía realmente qué estaba pasando. Dentro de la casa, la presión aumentaba. Juan veía cómo su vida privada se convertía en un espectáculo. Y lo peor no era la exposición, sino la falta de control, la sensación de que su historia ya no le pertenecía. Esto es exactamente lo que quería evitar, dijo una tarde dejando el teléfono sobre la mesa con frustración. Que todo esto se convierta en un circo. Nuria no respondió de inmediato. Sabía que él tenía razón, pero también sabía que ya era demasiado tarde. «No me lo planeé», murmuró finalmente. Juan la miró. No. Pero ocurrió. Las palabras no eran un reproche, eran una constatación, y eso lo hacía aún más difícil de aceptar. Mientras tanto, en el exterior, la narrativa seguía creciendo. Cada nuevo artículo añadía una capa más de especulación. Cada imagen, cada gesto analizado al detalle. La presión no solo venía de los medios, también venía de su entorno más cercano. Familiares que preguntaban con cautela, amigos que ofrecían apoyo, pero también buscaban respuestas. Y en medio de todo eso, estaban ellos. 2 personas que aún no habían decidido qué hacer con su propia historia, mientras el mundo ya había empezado a escribir el final por ellos. Una noche, después de un día especialmente difícil, Juan tomó una decisión. «Tenemos que decir algo», dijo con firmeza. Nuria levantó la mirada. ¿Decir qué? La verdad. Esa palabra volvió a aparecer, pero esta vez no era solo entre ellos. Era hacia afuera. Nuria sintió un nudo en el estómago. «¿Y si no estamos listos?», preguntó. Juan la observó en silencio durante unos segundos. «Puede que no lo estemos nunca», respondió. Pero ahora mismo, el silencio solo está empeorando todo. Tenía razón. El silencio, que antes había protegido, ahora estaba alimentando las dudas, las teorías, las versiones distorsionadas. Pero hablar también tenía un precio. Significaba exponerlo todo. Confirmar lo que hasta ese momento aún podía negarse. Aceptar públicamente una ruptura que, en el fondo, aún no comprendían del todo. Nuria cerró los ojos por un momento. Sabía que ese era el punto de no retorno. Está bien», dijo finalmente. La decisión estaba tomada, pero ninguna de las dos sabía realmente qué iba a pasar después, porque una cosa es enfrentar la verdad en privado y otra muy distinta. Es hacerlo frente a todo el mundo. La verdad frente al mundo. La mañana en que todo cambió definitivamente no comenzó de forma distinta a las anteriores. El sol entraba por las ventanas como siempre, iluminando una casa que, durante años, había sido testigo de risas, proyectos compartidos y una vida construida paso a paso. Pero esa mañana, el aire era diferente. No había palabras innecesarias, no había gestos automáticos, solo una calma tensa, como si ambos supieran que estaban a punto de cruzar una línea invisible, de la que no se puede volver. Nuria Roca se miró al espejo durante más tiempo del habitual. No era vanidad, era preparación, no para verse bien frente a las cámaras, sino para sostener la mirada del mundo. Detrás de ella, en silencio, Juan del Val ajustaba los últimos detalles de algo mucho más difícil que cualquier intervención pública. Decir la verdad sin destruirlo todo por completo. «¿Estás lista?», preguntó él, con una serenidad que no reflejaba lo que sentía por dentro. Nuria no respondió de inmediato. «No», dijo finalmente, «pero entiendo que ya no importa». Juan asintió, y con ese simple gesto, todo quedó claro. Horas más tarde, ambos estaban sentados frente a las cámaras. No era una entrevista cualquiera, no era una aparición promocional, era una exposición total. Un momento en el que las palabras ya no podían ser calculadas como antes, donde cada frase tenía un peso real. Las luces se encendieron, el silencio previo fue absoluto, y entonces Juan habló. «Hemos decidido estar aquí porque creemos que después de tantos años compartiendo parte de nuestra vida con el público,
También debemos ser honestos en momentos como este. No había dramatismo exagerado en su tono, solo una honestidad contenida. Nuria lo miró por un instante y luego bajó la mirada. Nuestra relación ha pasado por un momento muy difícil, continuó él. Y sí, hay cosas que han ocurrido que no podemos ni queremos negar. El impacto fue inmediato, no por lo que decía, sino por lo que confirmaba. Nuria tomó aire. Sabía que ese era su momento. He cometido errores, dijo con la voz firme pero emocional. Errores que han afectado no solo a mi relación, sino también a las personas que más quiero. Por primera vez no había evasivas, no había ambigüedad, solo verdad. El silencio en el estudio era total. Pero también quiero decir algo, continuó ella. Nada de esto borra lo que hemos vivido. Nada de esto convierte 26 años en una mentira. Juan cerró los ojos por un instante. Esa frase dolía, porque era cierta, y al mismo tiempo insuficiente. La pregunta que todos se hacen, intervino él, es ¿qué va a pasar ahora? Miró a Nuria, no como antes, no como pareja, sino como alguien que estaba a punto de cerrar o redefinir una etapa completa de su vida. Y la verdad es que nosotros mismos no teníamos esa respuesta hasta hace muy poco. Nuria levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero también de determinación. ¿Hemos decidido? Comenzó, pero se detuvo un segundo. Separarnos. La palabra quedó suspendida en el aire. Era el final de algo, pero también, de alguna forma, el inicio de otra cosa. No hubo lágrimas exageradas, no hubo gestos teatrales, solo una aceptación difícil pero real. No desde el rencor, añadió Juan, sino desde el respeto por lo que fuimos. Esa frase marcó el tono, porque, a pesar de todo, no había odio. Había dolor, sí, había decepción, sí, pero también había algo más complejo. Algo que solo se construye después de muchos años sin todos compartidos. Cuando terminó la intervención, las cámaras se apagaron. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era un silencio de secretos, era un silencio de decisiones. Ambos permanecieron sentados durante unos segundos, sin hablar, como si necesitaran ese momento para entender lo que acababan de hacer. Juan fue el primero en levantarse. Supongo que ya está, dijo casi en voz baja. Nuria lo miró, y por un instante, todo lo vivido pasó entre ellos sin necesidad de palabras. No, respondió ella suavemente. No ha terminado. Juan frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Nuria dudó, pero esta vez no retrocedió. A que esto... Hizo un gesto entre ambos. No es algo que simplemente desaparece. Una pausa. Hemos decidido separarnos como pareja, continuó. Pero eso no significa que dejemos de ser parte de la vida del otro. Juan no respondió de inmediato, pero tampoco se alejó. Y en ese pequeño detalle, había más significado que en cualquier discurso, porque hay finales que no son absolutos. Hay historias que no se rompen, solo cambian de forma. Fuera, el mundo ya estaba reaccionando, titulares, opiniones, juicios rápidos. Pero dentro de esa habitación, por primera vez en mucho tiempo, no había confusión. Solo una verdad difícil, y dos personas aprendiendo a vivir con ella.